La cámara es uno de los principales protagonistas en un proyecto. Es la encargada de mostrar los objetos en pantalla. Esto pasa por diferentes fases y al proceso se le denomina renderizar. Por defecto, al crear una escena, siempre tendrá una cámara agregada en la escena además de una luz. Y para reforzar lo aprendido anteriormente, podemos inspeccionar el objeto de la cámara para darnos cuenta que simplemente es un objeto que tiene agregado el componente Transform, cámara y Audio Listener, que veremos más adelante. Además, fíjate que tiene asignado el tag Main Camera. Esta cámara podemos moverla o rotarla en la escena a nuestro antojo y el resultado lo podemos visualizar en el preview de la parte inferior o directamente en la pestaña de juego. Podemos tener múltiples cámaras en nuestra escena, alternar entre ellas, superponerlas o disponerlas en un espacio en específico. Siempre debe haber al menos una cámara en la escena para que pueda ser renderizada en pantalla. Además de asegurarnos de que solamente una cámara posea el tag Main Camera. Ahora veamos las principales opciones que podemos configurar en una cámara. En primer lugar tenemos el Clear Flags, que llamaremos para un mejor entendimiento limpieza de fondo, y es que este hace referencia a qué va a colocar esa cámara en el fondo transparente que queda luego de renderizar. Y aquí tenemos varias opciones. Primero el Skybox, por defecto mostrará un Skybox, que es una caja imaginaria que envuelve toda la escena. Internamente esta tiene unas imágenes que simulan un cielo, de allí viene su nombre. Unity trae un Skybox por defecto, pero tú puedes crear también tus propios Skybox y asignarlos a la escena. La siguiente opción es Solid Color, que simplemente es un color que podemos definir en la siguiente casilla llamada Background. Allí nos va a mostrar el color de nuestro gusto. Luego tenemos Depth Only, que mostrará solamente los objetos que tenga a su alcance de renderizado, es decir, dejará lo demás en transparente. Esta opción es útil cuando quieres superponer lo que se ve en una cámara sobre otra. Por ejemplo, aquí tenemos una cámara que muestra solamente un pilar y si colocamos el Depth Only podemos renderizarla encima de la escena anterior. Por última opción tenemos Don't Clear, que simplemente no hará nada con el fondo. Luego tenemos el Cooling Mask y aquí tenemos un protagonista que vimos anteriormente, que son los layers. Aquí podemos seleccionar cuáles serán los layers que queremos que se rendericen en esa cámara en específico. Entonces todos los objetos a los que le hayas asignado ese layer en particular podrán ser vistos o no. Seguimos con Projection, que esto se refiere al tipo de proyección que tendrá la cámara. Hay dos opciones. La perspectiva, normalmente usada para juegos en 3D, donde se mostrará la representación del objeto en un plano 3D y su profundidad, y la ortográfica, que mostrará la representación del objeto en un plano en 2D. La cámara de perspectiva tiene un parámetro que se llama Field of View o campo de visión, que se refiere al ángulo disponible de visión que tendrá esa cámara, y por su parte la ortográfica posee el parámetro Size o tamaño, que justamente es el tamaño vertical que ocupa esa cámara. Otro parámetro importante en una cámara es el denominado Clipping Planes, y esto se refiere a la distancia que tiene disponible esa cámara para ver los objetos. Aquí puedes imaginar dos planos, uno denominado Near, cercano, y otro llamado Far, lejano. Todo lo que se encuentre entre ellos podrá ser renderizado por la cámara. La distancia de estos planos es lo que puedes configurar en estos campos editables. Quizás hayas escuchado la frase de distancia dibujada en algunos juegos, que se refiere justamente a qué tan lejos puedes ver los objetos, ¿no? Entre más distancia, más objetos, y entre más objetos, más recursos consume el videojuego. Pero también existen múltiples métodos para mejorar ese aspecto. Solo ten en cuenta mantener una distancia justa para tu proyecto y no consumir más de lo que necesitas. Luego tenemos el Viewport Rec, que es el tamaño del rectángulo que representa la cámara. Aquí es importante tener muy claro lo siguiente. Este rectángulo es el equivalente a la resolución de tu juego. Por ejemplo, si tu juego se está proyectando 1920 x 1080, entonces ese es el tamaño total del rectángulo. Entonces, ¿qué podemos modificar aquí? El porcentaje de ese total. Por ejemplo,
Si queremos trabajar con el ancho y el alto, que equivalen a W y H, podrás utilizar la equivalencia de 100% igual a 1. Es decir, si tú quieres que ocupe el 50% de la pantalla, vas a colocar 0.5. Ese 0.5 lo puedes aplicar en vertical u horizontal. Y luego tenemos también la ubicación, ¿no? ¿Cómo determinamos la ubicación del renderizado de esa cámara? Pues con los ejes X y Y. Si queremos moverlo, igualmente vas a utilizar esta equivalencia de 100% igual a 1 para poder moverla en el espacio. Entonces, si quieres colocarla a la mitad, colocarías 0.5. Si quieres colocarlo en la mitad de Y, también colocarías 0.5. Por último, hablaremos del depth o profundidad, que se utiliza específicamente cuando tienes varias cámaras y deseas decidir cuál de ellas se renderiza por encima de otra. Puedes usar valores positivos y negativos. La cámara principal siempre viene con la profundidad de -1. En la próxima clase hablaremos sobre la iluminación.